Con el nuevo lanzamiento de la versión extendida de Spider-Man No Way Home, sé que algunos se preguntarán si en realidad vale la pena ver esos 11 minutos de más o mejor se quedan a dormir en su casita. Por eso en este video te daremos un resumen de esos 11 minutos extra, y más aparte lo bueno y lo malo que tuvieron. En esta nueva versión extendida empieza con los 3 Spider-Mans dándote las gracias por tu apoyo y deseándote que disfrutes la película. Sin duda que esta escena sí vale la pena, ya que para muchos fanáticos ver a estos 3 juntos otra vez es como un sueño hecho realidad. Pero aparte de esto, hay una cosa muy importante con esta escena. Puede que ustedes recuerden cuando el Spider-Man de Andrew Garfield les dijo a los otros 2 que los amaba. Ninguno de ellos le respondió con un te amo, solo dijeron un simple gracias. Y sí, a muchos les dolió el corazón, en especial a Andrew. Y pues en esta nueva escena le dijeron a Andrew Garfield que tenían algo muy importante que decirle, que también lo aman. Definitivamente un gran inicio para esta versión extendida. Avanzando más en la película, después de que Mysterio revelara la identidad de Spider-Man y la policía tuviera que arrestar a Peter Parker, podemos notar que en la escena donde los chicos y la tía May están siendo interrogados, está solo un poco extendida. Empezamos viendo por un breve momento a los drones de Tony Stark. Los tienen en un tipo de hangar o base militar. También vemos a la novia de Peter, Michelle, luciendo más su bonito rostro con diferentes tomas y ángulos. Después, en la parte donde interrogan a Peter Parker, se extiende un poco más, haciendo mención sobre Mysterio, cuando se peleó con el buitre y Peter explicando cómo en realidad pasaron las cosas. También podemos ver su interacción con el policía, donde se avientan unos cuantos chistecitos, y al final, el policía le pregunta a Peter que si sabe sobre Night Monkey. La verdad, esta escena estaba mejor en la versión anterior. No necesitaba ser extendida para entender de qué se trataba. Tampoco hacía falta tantos chistes innecesarios. Después tenemos una escena más extendida, donde podemos ver que le avientan un bote de pintura verde a Peter, pero esto lo vimos como en un video de las noticias, para muchos minutos después, verlo de la nada lavando su traje. Esta escena en la primera versión no se sentía natural. Verlo así de la nada lavando su traje se sentía que le faltaba algo. Pero en esta nueva escena ya podemos ver lo que realmente ocurrió. Nos muestran a Peter Parker siendo el vecino amigable, atrapando a un chico que se había robado un bolso. Pero después de atraparlo, 2 señoras enojadas con la vida se ponen a discutir con Spider-Man, diciéndole que no está hecho para este trabajo y que un niño de 14 años no debería de tener ese poder. De repente, llega un loco tirándole pintura verde a Spider-Man, gritando ¡Arriba Mysterio! ¡Y abajo las chivas! Un dato curioso de esta escena es que el chico que atrapa a Spider-Man es en realidad el hermano de Tom Holland. Y esto porque Tom Holland comentó a su hermano que grabó una escena de cabeza donde tenía que pelear contra el Dr. Octopus, la cual fue bastante difícil. Su hermano le respondió que solo estaba siendo una niñita y que de seguro no era tan difícil. Tom le rogó a un director para que metiera a su hermano a grabar una escena donde estuviera de cabeza. Al final el hermano se tragó sus palabras y le pidió perdón a Holland. En cuanto a vale la pena o no esta escena, sin duda es una escena que te da otro punto de vista de lo que sucedió y por qué Peter Parker tuvo que voltear su traje y usó el traje negro contra Electro y Sandman. Hay otra parte extendida donde tenemos al reportero Jameson dando las noticias, diciendo que Peter Parker va a regresar a la escuela. Escena como de relleno, pero sin duda hace un poco de drama. Pero después, en el regreso a la escuela con Peter Parker, vemos la otra cara de lo que está sucediendo adentro en la escuela. Todos están hablando sobre Peter, un montón de personas haciendo sus teorías de que ya sabía que él era la araña. Y vemos a un chico nerd presumir que él era su compañero de ciencias. También nos muestran una triste parte de lo que ocurría a Peter por ser Spider-Man. En esta escena en el gimnasio de la escuela, vemos que hay un montón de estudiantes y el maestro de educación física, que le tiene odio a Peter porque cree más en Mysterio, quienes le empiezan a gritar que suba a la pared y que les dé un show. Pero esto se vio más como una burla, porque el maestro de educación física le dice que es un desgraciado pegadizo.
Otra cosa que la verdad se me hizo innecesaria y un poco estúpida fue la entrevista de la exnovia de nuestro gordito favorito, la reportera Betty Brant. Para empezar, la Betty nos hizo perder el tiempo viendo cómo entrevistaba al maestro de lentes que ama a Peter Parker, el maestro Roger, quien dijo que sentía como si Peter fuera su hermano o hasta su propio hijo. Después pasó con el maestro hater de Peter, donde empezó a hablar un montón de porquería sobre Peter y sobre los huevones de sus estudiantes. Vimos a Flash decir un montón de mentiras, otra vez, que según él le dio el primer nombre a Spider-Man, y los otros nombres fueron el niño araña y bla bla bla. Lo único interesante de esta entrevista fue que pudimos ver que Betty aún le sigue gustando Ned. Esto porque su entrevista fue algo incómoda. Ay, qué guapa te ves. Tú te sigues viendo igual de hermoso. Así que más que nada esta escena fue de relleno, y me alegra bastante que no haya salido en la primera película. Si no, me hubiera quedado dormido. Después, cuando Peter, Ned y Michelle llegan al calabozo del mago, pudimos ver esta escena más extendida. Esta parte sí que estuvo un poco más divertida, con Ned y Michelle haciendo todo un desmadre en la pobre casa del maguito, acomodando todas sus cosas para poder atrapar a los enemigos de Peter. La cosa más interesante es que vieron un Sanctum Sanctorium en pequeño, donde también en la ventana se puede ver a un Doctor Strange pequeño. Esto me recordó mucho al Doctor Strange malvado en el multiverso de la locura, cuando está en la ventana y se da la vuelta. Bastante interesante, ¿no lo creen? Llegando a una de las partes más interesantes, tenemos a Peter Parker tratando de ayudar a los villanos y los lleva al apartamento de Happy. Tuvimos una escena bastante graciosa que ya había sido filtrada, cuando Peter, la tía May y todos los villanos están en el elevador bien calladitos. Pero lo más interesante de esto es que cuando los villanos entran al apartamento de Happy, son captados por una cámara remota, la cual ve Happy mientras está tratando de abogar su caso junto con Matt Murdock. Vemos cómo al pobre Happy le empieza a dar un ataque de ansiedad y empieza a sudar como marrano. Esto fue lo que ocasionó que saliera de ahí y se dirigiera a su apartamento. De esto no hay mucho que decir. La verdad se sintió muy natural, como si ya hubiera estado en la primera película. La escena del elevador me recordó a Spider-Man 2, cuando Peter está en el elevador con otro sujeto, hablando sobre su traje. Bastante nostálgico, la verdad. En la primera versión de la escena de los dos Spider-Man, esperábamos ver más de ellos, pero en esta versión solo tiene unos diálogos más alargados, donde podemos ver a Andrew Garfield preguntar que si la magia también aquí es real, dando a entender que la magia también es real en su universo. Lo único que tiene esta parte son unos chistecitos, y los diálogos alargados fueron una decepción. Ya casi en el final de la película, donde los tres Spider-Mans fueron a la Estatua de la Libertad, podemos recordar que hay una escena de unión entre estos chicos. Esta escena está bastante más alargada, donde se ponen a hablar sobre los hoyos de araña de Tobey Maguire. Hasta incluso Andrew Garfield le dice que le quiere ver los hoyos. Hablaron tanto sobre los hoyos de Tobey que se hizo muy repetitivo. Llegó un momento en que ya nada más estaba deseando que ya se acabara esta parte. Pero no fue así. Lo que más podemos destacar de esto, y que nos deja con bastantes esperanzas, es que el Spider-Man de Andrew le dice a Tobey que cuando acabe todo le va a pedir su número para estar en contacto. Y supongo que esto nos deja con la ilusión de verlos otra vez juntos, ya que si ponemos atención a sus diálogos, nos podemos dar un poco de cuenta de lo que están tramando los directores. Pero lo único que podemos hacer es esperar y rezarle a Diosito para que nos deje ver otra película con ellos dos. Después tenemos la escena post-créditos, la cual, si recordarán, en la primera versión era el tráiler de la película del multiverso de la locura. Esta fue sustituida por otro montaje que los directores habían prometido que iba a ser bastante conmovedor y triste. Esta nos explica más de cómo vivieron su vida Ned, Michelle y los demás sin Peter Parker. Podemos ver todas las memorias y todas las fotos de sus aventuras, pero obviamente Peter no está en ellas. Es como si nunca hubiera existido. Pero más que conmovedor para los que lo vimos, fue aburrida y desilusionante. Si no les gustó la escena postcréditos del multiverso de la locura, donde sale Bruce Campbell pegándose en la cara, menos les va a gustar esta nueva escena postcréditos. En resumen, amigos, ¿sí vale la pena ver los 11 minutos extra de la película?
La verdad es que sí y no. No, porque estos 11 minutos no aportaron nada ni a los personajes ni a la historia. Estos 11 minutos están más basados en comedia para hacerte reír o hacértela más de emoción. Y sí vale la pena porque revivir esta película como si fuera la primera vez con un montón de fanáticos en la sala de cine, sí que está cool. Y si eres fanático de los 3 Spider-Man, te va a gustar la escena extendida donde hablan de los hoyos de Tobey. Pero como siempre, esto queda a su decisión, y su opinión es la única que importa. Y si ya vieron esta nueva versión, díganos en los comentarios qué les pareció.